Hola amigos, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día martes, que voy a partir con una buena noticia. El cobre ha subido bastante, está a $3.22 la libra. Es un precio bastante alto, uno de los más altos. Y esto es resultado, dicen los especialistas, de la recuperación. Hasta este momento al menos no sabemos lo que va a pasar después con la pandemia, los rebrotes, etcétera. La recuperación de la economía china, que es el mayor consumidor de cobre del planeta, y por consiguiente es una buena noticia. Ya, como saben ustedes, cada centavo extra o de menos o de más es bastante dinero para las arcas fiscales. Vamos a ver cuánto de esta plata va a llegar finalmente al Estado, porque hay costos, y los costos de Codelco han sido un tema de preocupación porque han estado subiendo hace mucho rato por la disminución de las leyes del cobre, por temas de productividad que no son muy altos, que digamos, etcétera. No vamos a volver al tema de siempre, de que Codelco produce excedentes porque el cobre es comprado de todas maneras y tiene precios altos, y eso puede ocultar el hecho, lo oculta en verdad, de que no sea tan productiva la empresa, o en otras palabras, que el Estado podría recibir mucho más dinero si las cosas se hicieran mejor. Pero Codelco es uno de esos temas que es difícil tocar. Hay demasiados intereses vinculados a su actual funcionamiento, intereses aceptables, legítimos, y otros no tanto, prácticas, costumbres y usos que se atornillan en el tiempo, se solidifican, se momifican, diría yo, maneras de funcionar, estructuras administrativas, negocios por ahí no siempre muy transparentes. Pero, en fin, eso es tema para otro programa. El hecho es que el cobre subió. Alguna noticia buena que se sea, junto con las noticias de las vacunas. Hay otra que apareció también que está prometiendo más o menos un poco más del 90% de eficiencia. Algunos dicen, yo vi un Twitter por ahí que apareció en un medio de prensa, en que una inglesa le pregunta a Boris Johnson, a quien los médicos le pidieron, por haber estado en contacto con una persona contagiada, le pidieron que hiciera una cuarentena de un par de semanas. Y recordando que Boris Johnson, el primer ministro británico, estuvo enfermo y se recuperó, y por lo tanto, por definición, debe haber pensado esta señora, el hombre ya no se puede enfermar de nuevo, se autovacunó, por así decirlo. Entonces le preguntan en Twitter, bueno, entonces ¿de qué sirven las vacunas si usted, a pesar de todo, le están pidiendo nuevamente una cuarentena? La respuesta quizás sea que una cosa es estar enfermo y otra cosa es ser portador. Son dos cosas muy distintas. Uno, por obra y gracia del uso de la vacuna, o porque se enfermó y se recuperó, como ocurre con la enorme mayoría de los contagiados, uno puede no enfermarse más. Quizás. Han habido casos de personas que se enferman por segunda vez. Pero asumamos por el argumento que no. Pero el hecho de que uno no se enferme no significa que uno no pueda ser portador del virus. Si usted ya no se va a enfermar de nuevo del COVID, pero alguien que está contagiado estornuda frente a usted y le llena la cara, voy a exagerar, de partículas de saliva con COVID, usted no se va a enfermar, pero va a estar transportando ese virus y puede contagiar a otros, aunque usted no esté enfermo. Esa me imagino que es la explicación. Y ahora voy a la política nacional y parto con don Juan Castro, Renovación Nacional, David Sandoval, UDI, José Durana, UDI, y José Manuel Osandón, que han emplazado, o sea, emplazado al gobierno a presentar un proyecto para regular el segundo retiro del 10%, por el cual sí o sí, dicen, sí o sí van a votar favorablemente. Pero le piden al gobierno que haga esto con mucha urgencia, de un día para otro, para que ese retiro se haga bien, para que no se transforme esto en una chacra, dijeron. Sí, pero
hagamos este molesto trabajo de examinar las cosas que se dicen, a ver qué sentido tienen. Creo que ¿cómo se regularía? ¿Qué quieren decir con regularlo? O sea, ¿qué quieren decir con ponerle una regla? Que se haga bien. ¿De qué manera se puede hacer bien o, al contrario, mal? ¿Cuál sería la definición de un mal retiro? Porque el retiro es una acción súper sencilla. Sencillamente usted va a hacer los papeles o los trámites como en la primera ocasión y retira. Retira. ¿Qué puede haber de bueno o de malo en el retiro, en el acto de retirar? Que no se transforme en una chacra, dicen también. Ya se transformó. Se transformó en una chacra desde el momento mismo en que un fondo que estaba concebido, que está concebido o estaba concebido para acumular fondos de retiro, cuando la persona se pensione, es decir, cuando llegue a cierta edad, cuando sea una persona mayor de 65 años, qué sé yo. Entonces, si ese fondo, que por lo tanto debiera ser intocable para que se acumule lo más posible, empieza a sacársele una alita, un tutito, ya se convirtió en una chacra. Así que eso de para que no se convierta en una chacra es una advertencia, una demanda que llega un poco tarde, ¿no creen ustedes? Ahora, tal vez lo que quieren decir estos parlamentarios con hacer bien es que no sea preciso todas las oportunidades una modificación constitucional que se convierta en una ley, pero yo no veo en qué sentido una ley puede anular una disposición constitucional preexistente. No entiendo bien a qué se refieren estas personas, y uno podría tender a sospechar, como hay gente mala que lo hace, que esta es otra excusa más, otra justificación en la hora 25 de una votación que sí o sí va a ser favorable a dicho retiro. Que se haga bien, que se haga mal, que no haya una chacra. Todo me parece muy poco convincente. Además, y en todo caso, si acaso poner una regla es un asunto que tiene significado y es importante, bueno, estos señores Castro, Sandoval, Durana y Manuel Osandón deberían haber hecho esto, deberían haber hecho este emplazamiento mucho antes, ¿no? ¿Cómo? ¿Lo hacen ahora? Cuando ya se está poco menos que votando. Y cuando ya se está votando. Y le dan un día al gobierno para presentar una ley, así una ley al vapor, para poner orden, para que no se convierta en una chacra. No me parece muy serio. Pero, ¿qué es lo que va quedando de serio en el Congreso? Lo que yo he calificado de una cierta forma. Ustedes saben que en la historia política de los países hay algunos parlamentos o congresos, asambleas que les ponen un apellido por la función que cumplieron, por lo que pasó con ellos. En la historia del siglo XVII británico se habla del parlamento corto, el parlamento largo, por la duración que ciertos parlamentos estuvieron existiendo. Bueno, en el caso nuestro yo le puse el Congreso tonto por, no sé, un capricho mío. Así es que vamos a ver. Siempre en lo político, el ex ministro del Interior, el señor Pérez, se está defendiendo personalmente en el Senado, donde está la acusación que ya fue aprobada en la Cámara. Ustedes recuerdan que una vez que la Cámara de Diputados aprobó la acusación, Pérez inmediatamente renunció, dice él, para no crearle problemas al gobierno. Ok. Pérez entonces hizo una defensa. Y a mí me pareció un poco, ¿cómo decirlo? Un poco bueno, a ver si encuentro el adjetivo exacto que me parece que corresponde. Un poco obsecuente quizás, porque se abundó en adulaciones para los senadores. Dijo lo mucho que aprendió de ellos en el curso de su periodo propio personal como senador. Dijo, yo he estado aquí tantos años, tantos meses, tantos días y he aprendido tanto.
No explicó lo que ha aprendido. No sé qué es lo que se puede aprender en el Congreso, honestamente. O sea, ¿qué se puede aprender de los senadores que hay ahora en el Congreso, digo? O de los diputados, o de quien sea. Lo que he visto que se enseña y lo que se aprende son malas prácticas en todo orden de cosas. Gente que hace supuestamente donaciones pero que son para él mismo. Gente que habla de reducir las dietas y luego las reduce en una cantidad insignificante. Gente que hace uso descarado de todos los privilegios y beneficios económicos que tienen los parlamentarios. Bueno, sí, se puede aprender, pero no precisamente lo mejor. Pero me pareció que Pérez cayó en una actitud claudicante. Cayó en una actitud de abuenarse con los senadores, de ganar su simpatía, de ganar su voto favorable finalmente. Lo cual es entendible. ¿Qué es lo que se está jugando Pérez? Si el Senado hace lo mismo que la Cámara de Diputados, va a quedar inhabilitado por 5 años de ocupar cargos públicos, ni siquiera de proponerse para cargos públicos. Y para una persona que es político eso es como una sentencia de muerte. Los políticos son políticos desde niños y hasta el día final. Para terminar con la carrera de un político usted tiene que clavarle una estaca en el corazón como a los vampiros, porque si no resucitan de cualquier situación. Así que a mí me pareció claudicante. Ahora, el tema en sí mismo podría, digamos, tener poca importancia. Pérez ya no es ministro, es una cuestión particular. Si lo castigan con estos 5 años de travesía por el desierto, va a ser un tema que le atañe a él solamente, tendrá que arreglársela. Pero lo menciono esto porque me parece otra muestra, una muestra bastante notoria, notable, de lo que está haciendo la derecha en su conjunto en todo orden de cosas, que es esta patética creencia a que pueden abuenarse con la izquierda, que pueden tomar al cocodrilo tirándole bandejas con carnes, como lo he dicho tantas veces. He aprendido tanto de ustedes. Cuéntenos, pues, Pérez, qué es lo que aprendió de sus colegas. Cuéntenos. Colegas suyos, es decir, una de las cosas que usted pues, quizás haya aprendido, según las votaciones que hayan, por supuesto, es que no existe lealtad en este mundo, o por lo menos entre los políticos. Que con quienes usted votó, conversó, bromeó, quizás tomó, comió, salió, bromeó, qué sé yo, lo que usted habrá hecho en su vida con otros parlamentarios. Y todo eso no vale nada, ha llegado el momento de los que hubo y lo pueden apuñalar por la espalda y mandarlo 5 años al desierto a vagabundear ahí, lejos de la vida pública, por razones o por sin razones partidistas. Quizás va a aprender eso. Algunos ya lo han aprendido. Quizás debiera usted estar aprendiendo la baja calidad intelectual de gran parte del Congreso en sus dos cámaras. La clase de argumentos de muy bajo nivel, llenos de sofismas y de errores de lógica que utilizan para cualquier cosa, para iniciar acusaciones, para defender las acusaciones que están haciendo. Usted mismo lo vio. ¿De qué lo acusaron? No lo olvide. De no haberle aplicado la Ley de Seguridad Interior del Estado a un gremio que ha sido uno de los gremios que ha mantenido este país funcionando, aunque sea media máquina, y que no ha matado a nadie. Así que usted también podrá haber aprendido, me imagino, del Congreso y de los políticos que pululan ahí, los alcances que puede tener, los límites que puede llegar la malevolencia, la inquina, la odiosidad, el resentimiento y la estupidez también. Es una variable que está siempre presente. Así es que cuéntenos, Pérez, ahora que es un ciudadano común y corriente, ¿qué fue lo que aprendió? Escriba las memorias. Memorias de un exministro podría llamarse el libro. Si usted no sabe escribir o no se siente muy diestro en el arte de escribir, yo le doy una clínica
lo ayudo, cobro barato, no hay ningún problema. Y nos divertimos, hacemos un libro sobre eso. O no se atreverá, no vaya a ser de que, no vaya a ser de que el miedo continúe, porque una vez que uno le toma miedo a algo, incluso cuando ya ese miedo que tenía base ve que se verifica en la realidad por el daño que sufrió de aquel a quien usted temía, después de eso se le sigue temiendo, no vaya a ser de que nos castigue de nuevo, no vaya a ser que nos persiga de nuevo, que nos dé otra paliza. O sea, un poco lo que le pasa a un perro apaleado, ¿no? O un gatito que ha sufrido ante un dueño sin corazón, que quedan como traumados de por vida y se andan arrancando todo el mundo. En fin, ahí veremos. Voy a mi primera pausa comercial, pero antes de entrar a una pausa comercial voy a hacer una especie de un anuncio de utilidad pública, digamos. Hay una exposición, si a usted le interesa el arte, y a muchos de ustedes seguro que les interesan las artes plásticas, hay una exposición de un colectivo que se llama Nómades, en el Parque Arauco, Gesto Art Gallery. Esto es el piso diseño, local 007, o sea, me imagino que es el que está más arriba, en el Parque Arauco, hasta el 30 de noviembre. Así que si usted anda por el Parque Arauco, suba a este piso diseño, local 007, y vea las obras de 18 artistas entre escultores y pintores. Hay toda clase de cosas. Yo conozco a algunos de estos artistas muy buenos. Hay piezas de todo tamaño, valor, interés. No cuesta nada si usted va al Parque Arauco, incluso para darse la sensación de que no fue solo comprar lesera, sino que está haciendo lo que hace cuando sale del país, que va a los museos. Bueno, hágalo acá. Vaya a la exposición del colectivo Nómades, repito, en el Parque Arauco, en la galería Gesto Art, piso diseño local 007. Bueno, por último, pregunta. 18 artistas hasta el 30 de noviembre. Tiene tiempo sobrado para ver las cosas que hay ahí. Y fíjense, no hay nada más remunerador espiritualmente que comprar, que adquirir, que recibir, que le regalen o lo que sea, obras de arte que uno las tiene en la casa, en la oficina, mejor en la casa, y las puede ver y las puede mirar todo el tiempo que quiera. Cuando ustedes me ven de repente que estoy mirando para otro lado aquí en estas grabaciones, porque estoy mirando mis propias obras de arte, que son en esta pieza, mis fotografías de la época en que yo era un fotógrafo aficionado bastante bueno, les debo decir, perdón la modestia. Entonces veo mis propias fotos, algún día les voy a mostrar algunas de ellas. Y eso. Y ahora sí entro a la parte de mi bloque comercial y voy a partir con espacioajedrez.com, que estoy hablando hoy día con Pablo Tolosa, el gestor de este espacio. Muy pronto les va a ofrecer una serie de novedades en materia, cosas que está preparando de cursos. Los cursos que ha tenido han sido súper exitosos, la gente ha estado súper contenta. Yo conozco uno de los niños que están en su curso, está encantado. Creo que de este curso que inició hace unos meses termina a fines de este mes. Está preparando otros cursos para adultos, para niños, etc. Está preparando un montón de cosas re interesantes. Y vuelvo a repetirle, los productos que están en espacioajedrez.com pueden parecer iguales a otros que usted encuentre, no sé, en una tienda, si es que encuentra tableros de ajedrez hoy en día, o relojes digitales para jugar ajedrez. Pero la diferencia es que estos productos, aparte de ser de muy buena calidad, vienen con licencias para entrar a este sitio espacioajedrez.com. 3 licencias cada producto. Una viene en papel, las otras 2 se las mandan por correo electrónico. No les voy a decir más acerca de las bondades del ajedrez, de los placeres que otorga. Los placeres mentales son los más fuertes, mucho más que los placeres carnales que duran nada, como usted muy bien sabe, todos sabemos, ¿cierto? Espacioajedrez.com, estimados amigos. No olvide que para los niños esto puede ser una cuestión fundamental en el curso de toda su vida. Y para quienes desean invertir en Estados Unidos y no saben cómo, invierta en USA.cl, es el sitio al que tienen que ir. Ahí no solo conocen cómo se entra al mercado norteamericano, cuáles son las reglas administrativas,
la legalidad, digamos, para hacer inversiones, sino que además tienen ofertas concretas de negocio. Cientos de posibilidades de adquisiciones inmobiliarias, terrenos, departamentos, casas, en todo Estados Unidos, en todos los lugares de Estados Unidos. Tienen también 3.500 franquicias. ¿Usted sabe lo que es una franquicia? Bueno, de todas clases, 3.500 franquicias para que usted invierta en algún rubro que le parece más interesante. Le consiguen, si usted quiere, de seguro va a querer, una cuenta corriente en un banco norteamericano en dólares. En 2 semanas se la tienen lista. Y le consiguen, si usted quiere, una visa de residencia en Estados Unidos como inversionista. Qué mejor. Y para asuntos legales ahora. Tarde o temprano, alguna vez en la vida, nos toca enfrentar a un juez por una demanda que nos hicieron o por una demanda que nosotros hicimos, y finalmente se llega frente a un juez, y ahí es el momento en que uno tiene que tener la mejor asesoría legal. Y para temas civiles, dije civiles, los mejores son Salinas y Ojeda. Este es un buffet que hace mucho rato decidió y lo hizo especializarse en temas civiles, como tantos, casi todos de hecho, y por lo tanto, con el expertise acumulado, tienen una alta tasa de éxitos legales. Si usted va a enfrentarse a un juez y lo que se está ventilando es importante, más vale ir con las mejores armas. No con el primer abogado que se le ocurrió, no con el amigo de un amigo de un amigo, no con uno que usted encontró en Google, no pues. Yo le estoy recomendando que un bufete, Salinas y Ojeda. Salinas y Ojeda, estimados amigos, tienen un sitio web, salinasyojeda.cl. Si usted está metiéndose en un lío o lo van a meter, ve venir una corte en su camino, póngase en contacto con Salinas y Ojeda y se va a acordar de mí, como lo han hecho ya algunas personas que me han tenido la amabilidad de contarme sus historias sobre sus asuntos legales con Salinas y Ojeda. Ayer les conversaba de que el Colegio Médico está enfrentando un periodo eleccionario. Hay 2 listas, una encabezada por la actual presidenta del Colegio Médico, la señora Isquia Sitches. Nunca me acuerdo bien del apellido, perdona, no es por joder, es que siempre he tenido mala memoria para los nombres, desde niño. Por eso me decían, entre otras cosas, el sabio loco, porque por la parte de que se me olvidaban cosas que... Bueno. Ella y su equipo, les decía yo, quieren que el colegio se involucre más, que refuerce su papel como actor social. Y la otra lista quiere lo contrario, que el colegio vuelva a ser lo que son o han sido siempre los colegios profesionales, un gremio donde se busca preservar las buenas prácticas, defender a los profesionales de alguna acusación que pueda haber sin fundamento, revisar cómo se desarrolla la enseñanza de la profesión en las universidades, cosas como esas, cuestiones relativas al ejercicio de la profesión. Eso es lo que quiere esa otra lista. Yo les comentaba que esto de actor social tenía que ver más bien con convertirse en instrumento del Partido Comunista, o por último de la izquierda en general. Y ahora les voy a dar un ejemplo, porque miren ustedes qué suerte tengo, ¿no? Que precisamente el secretario general del actual Colegio Médico, o sea, de la lista de la señora Isquia Sitches, creo, dio un ejemplo de lo que es ser un actor social, porque en este momento son actores sociales, quieren reforzar eso. Fue a un canal de televisión y deslizó la versión de que el Ministerio de Salud le está rebajando los sueldos a los médicos. Lo cual no es cierto. Yo le tengo que creer al ministro de Salud que cuando dice que no es cierto, no es cierto. No es cierto que le están rebajando los sueldos, sino que lo que puede ocurrir, explicó el ministro París, es que en algunos establecimientos, me imagino que establecimientos privados tienen distintas prácticas relativas, bueno, los privados pueden tener las prácticas que quieran en cuanto a salario. En los distintos establecimientos públicos hay ciertas políticas diferentes al parecer. Pero fundamentalmente, explicó París, el Ministerio de Salud no puede cambiar los sueldos.
Lo que pueden cambiar en los distintos hospitales, y ahí viene lo que estaba diciendo recién, son las asignaciones que tienen que ver con cuestiones propias y particulares de ese hospital y de la gestión de ese médico o médicos y de las condiciones con que funciona ese hospital. Pero no hay una política de bajarle los sueldos a los médicos, lo cual sería muy grave porque los pobres médicos ganan muy poca plata. El sueldo de un médico en el servicio de salud pública es de 5.400.000 pesos por 44 horas a la semana. Más las asignaciones que pueden subir o pueden bajar, pueden crecer o disminuir, como digo, según los casos particulares. Así que dijo París, no es verdad, no es verdad. Pero ahí tenemos en todo caso, si es verdad o no es verdad, me importa re poco en este momento. Lo que me interesa es mostrar aquí un ejemplo de lo que es ser un actor social. El señor secretario general del Colegio Médico, siguiendo las políticas del Colegio Médico en su conjunto, o de la directiva, de la actual directiva del Colegio Médico, decidió dar un ejemplo para mí, gracias, señor secretario, de lo que es ser un más fuerte actor social. Parece que consiste en ir a contar cuentos a los canales de televisión y tirar otro flechazo envenenado contra el gobierno, representado en este caso por el ministro París. Ahí está. Ahí tienen ustedes a los actores sociales. Señores médicos, señoras médicos, ahí lo tienen. ¿Quieren más de eso? Voten por la actual lista. ¿Quieren menos de eso? Voten por la otra. A mí, se los digo nomás, yo no soy médico y en mi familia hubo un solo médico, un abuelo, que entre paréntesis se reía mucho de los médicos. La arrogancia médica, decía siempre. Y movía la cabeza. Bueno, eso quería contarles. Y para seguir con los temas, aquí hay un tema muy, pero muy importante que tiene que ver con esto de la futura constitución que este país se va a dar. Aunque estoy usando aquí una frase absolutamente eufemística, porque no es el país el que se va a dar una constitución, sino que son los constituyentes, y tampoco son los constituyentes, sino que los lobbies, los grupos de presión ya formados y con proyectos de constitución ya hechos, los que van a manejar esta cuestión. Pero digámoslo al estilo de los políticos que les gustan estas frases cantinfleras. El país se va a dar una nueva constitución, la casa de todos. ¿Qué tal suena? Suena bien, ¿verdad? Ok. Bien. ¿Qué pasa respecto a esto? ¿Qué proyecto respecto a esto presentó la señora Vallejo, diputada comunista? Se los voy a contar y lo voy a examinar lo más detalladamente posible en unos momentos más, después de contarles, estimados amigos, acerca de los sponsors de mi segundo bloque, y lo voy a partir con miclimo.com, que le instala el mejor sistema de climatización que existe en el planeta en este momento, como lo prueban los premios de innovación que ya ha recibido, y como lo prueba lo que cuentan, lo que testifican los usuarios. Pregúntale a cualquiera que ya tenga este sistema. No le voy a dar los detalles, ya los he escuchado muchas veces. Les recuerdo, sí, a la gente del sur de Chile que sigue en pie la promoción de los 60 días, en virtud de la cual usted, si por motivo cualquiera, entre el primer día que tiene el equipo que lo compró hasta el día 60, usted tiene plazo en ese lapso para devolver el equipo por la razón que sea y le van a devolver la plata. Pero por supuesto no va a ocurrir, no lo va a devolver. Créame que no, para nada. Es realmente fantástico. Y, estimados amigos que tienen especialmente la sede física de su empresa o centro de atención, de profesional, lo que sea, en una casa, no en un edificio que tiene más protecciones, pero incluso también en un edificio, no se encuentra un día en la mañana con que llega a su oficina y la desvalijaron en la noche. Para que eso no le ocurra, le sugiero que se ponga en manos de B2B Tech, que es una empresa chilena que entrega soluciones de seguridad basada en el diseño e instalación de toda la parafernalia más moderna del ramo de la seguridad. Cámaras, las salas de monitoreo, toda la electrónica que hace muy difícil que lo roben.
porque los ladrones buscan siempre lo más fácil, no lo más difícil. Así es que para que a usted no le pase que llegue una mañana y ve la oficina pelada, B2B Tech. B2B Tech. Este es el tipo de situaciones en que hay que ponerse el parche antes de la herida. Y les recuerdo, amigos, de este sitio compreoro.cl, donde usted puede adquirir varias cosas. Una, pepitas de 24 quilates, 10 gramos, 99,9% de pureza de oro, por supuesto, oro, certificado, libre de impuestos. Es una manera, si usted quiere asegurarse lo más posible sus finanzas, quiere asegurarse un colchón, quiere asegurarse un paracaídas. El oro no pierde valor. De hecho, ha subido un 30% su valor el último año. O usted puede comprar en compreoro.cl argollas de matrimonio de 18 quilates, ya sean clásicas o inglesas, personalizadas, también tax free. Tiene un montón de ventajas extras que voy a ir leyendo de vez en cuando, una u otra. Por ejemplo, hay un servicio de grabado. Usted puede personalizar el reverso del lingote con una dedicatoria o una foto. Fíjense ustedes, son así los lingotes chiquititos así. Pero eso es lo bueno. En ese lingote de oro tan puro, usted en la mano puede juntar una pequeña fortuna que se la mete al bolsillo y se la lleva donde quiere. Es una gran seguridad. El último refugio siempre en finanzas ha sido, es y será este metal más noble que ningún otro, llamado oro. Compreoro.cl. Cualquier otra información que usted quiera tener, entre ese sitio y ahí la va a encontrar. Y bueno, la señora Vallejo presentó un proyecto para que la Convención Constitucional, que va a funcionar a partir de cierto momento cuando sean elegidos sus miembros, pueda fijarse a sí misma sus propios quórum respecto a qué se necesita para que una disposición discutida sea aprobada y considerada como parte de la Constitución. Y no usar el quórum de los 2/3. Dice la señora que, por definición, por así decirlo, esta asamblea, esta convención tiene que tener, ya que está creándolo todo de cero, supuestamente, tiene que crear sus propias reglas acerca de los quórum, y que podría bastar, el quórum mínimo, por supuesto, es 50% más 1. Quiero examinar esto porque a primera vista parece absolutamente razonable. Si se está partiendo de cero, ¿por qué tenemos que usar quórum, conceptos pertenecientes a otras constituciones, en la constitución que va a dejar de regir? Suena como que las personas que formen parte de esta convención constituyente, los convencionales, llamémoslo así, tienen que disfrutar plenamente tanto de su soberanía individual como la soberanía del grupo de constituyentes para establecer lo que les parezca mejor. Suena bien, pero es una falacia. Es una falacia en el sentido político, en el sentido de lo posible, de lo practicable y de lo recomendable. Distingamos dos cosas en primer lugar, que creo que son esenciales. Una cosa es la soberanía, o sea, la condición en virtud de la cual uno, ya sea una persona, un grupo, una nación, un conjunto, es dueña de sí misma, no tiene que responderse más que a sí misma, es dueña de sus actos, es soberano, se manda a sí mismo. Esa es una cosa. Y otra cosa es la gobernabilidad. La gobernabilidad significa establecer una condición en virtud de la cual aquel que va a actuar pueda hacerlo en forma sistemática, regular, sostenida, ordenada, sin caer en situaciones gravosas, dañinas. Esto es válido incluso por un individuo aislado. Uno como individuo aislado, pongamos Robinson Crusoe, no puede ser más soberano de sí mismo, ni siquiera hay otra persona a la cual haya que responder. Y entre los elementos que hay en esa persona soberana están deseos de cualquier clase. Pero cualquier persona sabe, cualquier persona inteligente sabe, que precisamente
y están los preceptos básicos de toda filosofía que trate estos puntos, que la razón tiene que controlar los deseos, o sea, esta soberanía, este yo me mando a mí mismo, tiene que controlarlos conforme a reglas naturales o de sentido común para no caer en situaciones gravosas. Entonces uno pone límites a esa soberanía por nuestra propia conveniencia a largo plazo. Y esa, en el caso de un grupo, es la raíz misma de la constitución y preservación de un grupo. Es decir, un grupo se establece, una sociedad se establece, en la medida que un agregado de individuos regulan sus conductas mutuas. Y regular las conductas significa poner, en un grado mayor o menor, un límite a la soberanía, al yo me mando a mí mismo. Yo hago lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo necesito. Si ustedes leen este viejo teórico, pero totalmente válido en lo esencial, por lo menos, que es Thomas Hobbes, que escribió ese libro que yo tanto recomiendo, El Leviatán, bueno, ahí está la teoría del contrato social, en que todos, en una situación, por supuesto es un ejemplo, una situación hipotética, todos deciden en un momento dado ceder parte de su soberanía, de su derecho específicamente a usar la fuerza física, que es parte de su soberanía, cederla a un gobernante para así ganar seguridad de que van a poder vivir todos los días tranquilos, sabiendo que no va a haber un vecino que nos clave un cuchillo en la espalda, porque ese cuchillo solo está en posesión del monarca, del mandatario. Y eso se establece como una regulación, como una ley. No matarás, no harás tal cosa. Y el garante de eso es el único que posee el cuchillo, que es la autoridad, la fuerza pública y las normas, y que está listo para sancionar al que intente conseguirse otro cuchillo. Por lo mismo, una convención que va a establecer nada menos que los fundamentos del modo de convivencia nacional no puede, así como así, establecer una norma que no tiene otro sustento que una mayoría de 50% más uno. Porque eso supone que hay un 49,9%, o casi 50%, que no está de acuerdo. Y eso rompe entonces inmediatamente el principio mismo del orden social, que es el acuerdo en obedecer todos una norma considerada como legítima por lo mismo y cuya mantención se le entrega al Estado. El quórum es una manera de asegurar precisamente que esta soberanía no se desboque al poner ciertos mínimos altos. 2/3 significa que una norma constitucional nueva va a convertirse en eso, en norma constitucional, si hay 2/3. Lo cual no es perfecto. Lo perfecto sería que hay un total acuerdo con una norma, no solo de los constitucionales, de los convencionales, sino que de la sociedad en su conjunto. Pero no siendo eso posible, al menos se piensa, y con razón, hay que establecer un mínimo alto. 2/3 dan una mayoría suficientemente grande como para que los que no están de acuerdo estén inclinados a aceptarla, a resignarse a aceptarla. Cosa que no ocurre cuando hay una situación de igualdad, como por ejemplo lo que está pasando ahora en Estados Unidos, las dificultades políticas que ha generado la elección por lo pareja que es la votación, son prácticamente iguales. Entonces, hay una razón práctica para los 2/3, para un quórum alto, y quizás hasta debiera ser más alto, en el caso de una constitución, tal vez debiera ser 3/4. Eso lo dejo para que lo discutan los constitucionalistas. Pero 2/3 me parece el mínimo absolutamente necesario para que la norma no se convierta en algo que fue aprobado por un mínimo y que por lo tanto pierde legitimidad en un grado proporcional con la otra mitad que no estaba de acuerdo. Y cuando no está de acuerdo la mitad, no es lo mismo que cuando no está de acuerdo 1/3. Hay una diferencia política sustantiva. Esa es la raíz que hace posible el funcionamiento de las democracias,
que haya una mayoría sustantiva. Cuando no hay mayorías sustantivas, cuando las leyes, ya sea las leyes electorales o las constituciones, están hechas de tal manera que no permiten o no facilitan la formación de mayorías sustantivas en todos los planos de la gestión nacional, en la misma proporción esa sociedad vive en la inestabilidad. Y usted lo puede observar ese fenómeno estudiando los sistemas electorales. ¿Cuáles son las democracias más estables? Aquellas que garantizan que aquellos que son elegidos o aquellas normas que son establecidas cuenten con una mayoría, si no abrumadora, al menos muy sustantiva. Cuando esto no ocurre, cuando por ejemplo un sistema proporcional genera un Congreso formado por 400 partidos, con gente que llega al poder legislativo con 2 votos por arrastre, en ese mismo grado se crea inestabilidad, se crean situaciones políticas, bueno, ¿para qué les digo cosas que estamos viviendo? Entonces, aquí se da una paradoja. Las democracias se basan en el principio de la soberanía popular, por supuesto. Toda la lucha que hubo a lo largo de mucho tiempo, en forma intermitente, contra los gobiernos autocráticos, ya sea el emperador, el rey o que sea, se basaban en el hecho de que el último depositario de la soberanía es el pueblo. Y que incluso en algunos tratadistas que escribieron sobre estas materias en la época de las monarquías, se decía que sí, el rey podía que gobernara, pero gobernaba, por así decirlo, por graciosa concesión de la soberanía popular que lo había mandatado para que hiciera cumplir las normas, las leyes, etcétera, de ese pueblo, y de ahí se derivaba que si ese rey iba contra esas normas y leyes, el pueblo tenía derecho a la rebelión. Hay muchos estudios que ya se hacían en el siglo XVII sobre esta materia. Los interesados pueden encontrar referencias bibliográficas en Google sobre esto. En otras palabras, la soberanía popular, paradojalmente, la soberanía popular solo puede funcionar adecuadamente si se pone límites a sí misma. Como toda cosa que intenta llegar al absoluto, se desintegra. Las cosas que resisten, como los metales, las aleaciones, para que resistan, tienen que estar aliadas con materiales distintos. Una democracia o un organismo democrático, como va a ser la convención nacida de la votación de la gente, que no sea capaz de ponerse límites en cuanto a lo que hace, por ejemplo los quórum, está condenada a generar un desastre. Piensen ustedes, para no teorizar más, piensen ustedes que el día de mañana la gente de ciertas tendencias políticas que esté en esta convención deciden que la propiedad privada es de cualquier persona del país, es eventualmente expropiable por el Estado, no solo en casos de mayores como una guerra, una situación así, sino que aquí en cualquier momento en que ese Estado considere que es beneficioso hacerlo sin definir lo que es beneficioso, etc. Y se pone por lo tanto en tela de juicio todo el tema de la propiedad con todas las consecuencias que eso tiene. ¿Por qué? Porque los que piensan así tienen un 50% más uno. Si necesitan para eso 2/3, les sería mucho más difícil. Pero se los consiguen, al menos esa situación, sigo con el mismo ejemplo de la propiedad, va a ser más legítima. Por último, por algún motivo la gente decidió eso. Se decidió eso. Bueno o malo, pero al menos ahí está el consuelo de que la gran mayoría del país así lo decidió. Si resultó mal, después esa es otra historia. De forma que la proposición de la señora Vallejo, que no sé si habrá hecho todos estos análisis, esta distinción entre soberanía y gobernabilidad, si habrá considerado que las democracias, como los metales preciosos que tienen que tener una aliación con otra cosa para que no se desintegren, para que no se doblen, para que resistan la vida misma. No sé si lo habrá pensado, o si simplemente está aquí interesada ella en generar una situación en que la izquierda, que tiene el mejor manejo
es lo único que saben manejar bien de las masas, puedan mañana hacer lo que se les dé la real gana. Porque como les dije, y lo he dicho muchas veces en este programa, las revoluciones, estimados amigos, no se hacen en la calle a balazo limpio o con unos barbudos piojentos con metralleta. Se hacen cuando se llega al nivel de las instituciones y ahí se cambian las cosas. Así fue como Hitler llegó al poder, institucionalmente, y usando las instituciones llegó al poder absoluto. Así es como funcionan todas las instituciones y todas las sociedades. Se establece una norma, alguien está a cargo del ejercicio de esa norma, de ponerla en práctica, y ahí está el poder. No en los recursos físicos, en lo que yo tengo, en la pistola que tengo en el bolsillo, en el regimiento que tengo a mi espalda, en la banda de revolucionarios que están ahí esperando salir a las calles. Eso es coreografía revolucionaria. Tienen un papel en un momento dado, pero lo importante es las instituciones. Los que quieren cambiar los quórum quieren destruir toda posibilidad de poner freno a sus propias visiones institucionales de una sociedad comunista o socialista, o llámenla si quieren progresista o chavista, no sé qué nombre le van a poner. Así es que no es broma. Y ahora permítanme ir, antes de pasar al libro que les voy a mostrar, a mi último bloque. Les recuerdo, y este es otro de mis nuevos sponsors, autopass.cl. Entre a ese sitio si usted quiere, en la compra o venta de un automóvil, hacer los trámites notariales mucho más rápido. Todo el papeleo, porque no es solo un papel, son varios que se tienen que manejar y que usted habría tenido que manejar por su cuenta, y finalmente llegar a la notaría, todo eso se lo hacen en Autopass. Usted llega a la notaría simplemente con todo listo para que usted firme, el comprador firme, el vendedor firme, y se acabó, muy poco rato, todo listo y con la seguridad, por supuesto, la solidez jurídica de un acto notarial. Autopass.cl, una transferencia rápida y sencilla. Controller, amigos, si usted quiere que su empresa funcione bien en su departamento de gestión, en todos los distintos aspectos, llame a Controller, contáctese con Controller. Son gente que estuvo 20 años en grandes empresas norteamericanas, 20 años, y establecieron su propia empresa llamada Controller para investigar, examinar cómo está funcionando su gestión, cómo están los flujos, dónde están los cuellos de botella, dónde están fallando los rodamientos, qué costos está teniendo usted, algunos de ellos ocultos que son los peores, ni siquiera se manifiestan. Ellos tienen planes para examinar, recomendar y a veces tomar a cargo las cosas para empresas pequeñas, medianas o grandes. No pierda más tiempo, amigo. Póngase en contacto con ellos. Se lo he dicho 1000 veces y se lo voy a seguir diciendo porque somos todos medio lentos realmente para tomar decisiones. Llame, contáctese, ¿qué pierde? Termina este programa, póngase en contacto. O mañana en la mañana. No sé, cuando usted quiera. ¿Y cuál es el mejor detergente que hay en este momento a disposición de usted? Lavoclub, ya sabe, biodegradable, hipoalergénico, viene en un tanque de 10 litros, se lo traen a la casa. Ahora también puede comprar un suavizante con 3 aromas distintos, usted elige cuál quiere. Lo mejor, un producto chileno, hecho por obreros chilenos, empresarios chilenos, empleados chilenos, químicos chilenos. Un gran producto. Lavoclub está esperándolo. Lavoclub.cl. Y tiene usted millas. Tiene acumuladas millas. Ojo que en una de esas van a desaparecer las empresas aéreas en un plazo que uno no conoce, eliminan las millas acumuladas y usted se queda en cero. Antes que eso ocurra, entre a kmmillas.cl y véndalas. Salvo que usted tenga pensado dar la vuelta en avión, la vuelta al mundo en 80 días o algo así, y gastarse todas las millas. Si no tiene esos planes, entre a KM Millas y convierta esas millas que ahora no son nada, un número en el aire, flotando en el limbo, en plata. Y no olvidéis, amados hermanos que quieren vender una propiedad, al mejor corredor de propiedades de Chile. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? Ángel Hey. Vende. Eso ya sería suficiente. Y aquí debería terminar lo que estoy diciendo. Vende. Hoy en día eso ya lo convierte en algo así como la velocidad de la luz. Vende. Vende. Tiene métodos que le permiten a Hey vender. Métodos innovativos que no los va a encontrar usted en otro corredor de propiedad. Sabe además administrar arriendo. Si usted es rentista, entréguele la pega a Hayes. ¿Quiere usted tasar su propiedad? Llame a Hayes.
¿Quiere usted encontrar un buen arrendatario? Un arrendatario honesto, decente, que no lo va a joder. Hey. Todo lo que tenga que ver con corretaje, ventas, administración de arriendo. Hey. Y terminaba mi disertación sobre la diferencia muy importante entre soberanía y gobernabilidad. ¿Y por qué tienen que haber quórum altos? Poniendo límites a la soberanía, porque una soberanía absoluta produce una destrucción y un caos absoluto. Paso ahora a hablarles de un libro muy interesante, que es La historia del pueblo judío, escrito por un autor judío, Simon Chama, judío británico. The History of the Jews, que creo que está en castellano también. Esto es una historia que va desde el año 1000 a.C. al año del descubrimiento de América, 1492. Y es una historia súper interesante porque el pueblo judío ha tenido una historia muy peculiar. Por razones muy específicas le pasaron a ese pueblo una serie de cosas diferentes que lo llevaron por una trayectoria histórica diferente a otros pueblos. Y en esa historia hay cosas apasionantes, interesantes, muestras de resistencia ante la adversidad, ante el odio, ante las persecuciones, muestras de tesón, de disciplina. Es un pueblo muy disciplinado, los obligaron las circunstancias. Si no hubieran habido las circunstancias que originaron esta historia tan especial, serían como cualquier otro pueblo, porque los seres humanos, tomados como individuos, no somos muy distintos unos de otros. O sea, somos muy distintos, pero no por ser de tal o cual grupo étnico. Pero como congregado, como pueblo, si uno tiene una determinada historia, vive en un determinado lugar, le pasan determinadas cosas, se generan también determinados valores, costumbres, que en algunos casos se solidifican, se hacen muy duras, y en el caso de la cultura del pueblo judío, que es muy resistente a los cambios que quieran romper su costra, a diferencia de otros pueblos que han desaparecido completamente, no porque los hayan matado a sus miembros, sino porque se han fundido con otros pueblos, han desaparecido como una identidad especial. Los judíos se han mantenido. ¿Y cómo lo han logrado? ¿Cómo lo han hecho? Los aportes que han hecho a la humanidad. Todo eso está en esta historia de los judíos. Y aclaro por si acaso, porque alguna vez una persona me dijo que yo estaba siempre hablando de los judíos, alabando a los judíos, qué sé yo, a Israel. No, yo no soy judío. Pero, ¿qué tiene que ver? Es un pueblo interesante, es un pueblo que vale la pena estudiar, es un pueblo que ha hecho muchos aportes. Bueno, todos los pueblos han hecho aportes, unos más, unos menos, depende del momento histórico. Depende del momento histórico, cuando a un pueblo se le dan todas las condiciones para dar mucho, en otros momentos desaparece. El pueblo judío ha pasado por todas las fases de invisibilidad, fases de notabilidad, fases de persecución, fases de relativa integración, fases tranquilas, no muchas, fases horribles, bastantes. Es una historia interesante, es una historia del hombre, al final de cuentas. En forma muy enfática, muy como grabada a fuego, por precisamente esta peculiaridad. ¿Qué les pasó? ¿Por qué empezaron a distinguirse de otros? ¿Qué ocurrió en el principio de los tiempos? Que este grupo, que era como otros grupos que andaban por la zona del Medio Oriente, le empiezan a pasar cosas distintas, no por su voluntad, sino por las condiciones históricas, y entra en una trayectoria distinta, muy distinta a otros pueblos. Así es que, si usted, no importa si es judío o no es judío, da exactamente lo mismo. Fuera de esto, les quiero advertir que este historiador es muy bueno. Simon Chama es un historiador excelente. Es un historiador al estilo antiguo, me parece a mí, un historiador narrativo. No es un historiador que se refugia en la sociología y habla en un nivel de abstracción muy elevado y muchos datos, muchas cifras, muchas estadísticas. No, aquí hay una narración. O sea, hace historia propiamente tal, que es un proceso en el tiempo hecho por seres humanos concretos que en las condiciones en que viven toman decisiones específicas que conducen a determinados resultados y así sucesivamente. Simon Chama es un historiador que a mí me gusta mucho, tengo prácticamente todos sus libros y son todos buenísimos. Y este también, esta historia de los judíos, que es muy, pero muy, muy, muy interesante. Como la historia, alguna vez voy a hablar también de la historia de un pueblo que es primo hermano de los judíos, que son los árabes. Una historia muy interesante también.
todas las vicisitudes que han pasado, todas las etapas, algunos de gran florecimiento cultural, después de fanatismo religioso, después de subordinación a imperio, después de libertad, después ellos crean imperio. Muy interesante. Los pueblos, así tomados como conjunto, hablando de pueblo con humanidad más o menos relativa, étnico-cultural, son interesantes. No todos, algunos les tocó en suerte o mala suerte vivir en ciertas condiciones, por ejemplo, geográficas, que han hecho de gran parte de su historia un asunto bastante oscuro, bastante poco, con pocas eventualidades, con pocas cosas que por lo menos nosotros conozcamos, como sucedió, por ejemplo, con los pueblos que se desarrollaron, que se quedaron en el África. Ahí, por puras razones geográficas, climáticas, ambientales, esos pueblos tuvieron más dificultades para desarrollar los más altos niveles de civilización. Y no porque sean distintos a otras etnias desde el punto de vista de sus capacidades, sino por las condiciones. Bueno, pero esta historia de los judíos, muy interesante, se la recomiendo a judíos y no judíos por igual. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana.